Hola, soy Liliana y pues siempre es un buen día para morir, así que pues hoy era hoy o nunca iniciar la parte de videos en mi canal. No es la primera vez que grabo, pero pues sí es la primera vez que voy a grabar referente a estos temas, referente a temas de espiritualidad, a temas de viajes astrales, de sanación, de ahora sí que biodecodificación, todo esto que para mí toda mi vida ha sido normal, um, pero que pues siempre estaba en un tabú de que no lo vayas a decir. Um, Ahora pues este canal va a ser para contar pues todas esas experiencias um, que me han llevado pues a formarme una estructura mental de la parte espiritual. Siempre realmente creí que mi primer video de este tema iba a ser muy al estilo ¿y cómo sané mi enfermedad? Porque pues sané una enfermedad. O iba a ser así de ¿cómo bajé? Pues casi 80 kilos, ¿no? Y yo así, e incluso ese video ahí lo tengo preparándose, algún día saldrá a la luz. Pero pues realmente no es eso los primeros temas que quiero tocar. Los primeros temas que quiero tocar es pues justamente algo que ya es el momento de que se toque como un tema muy normal, un tema pues así como hablamos de ir a tomar un café, pues algo que sea parte de nosotros, porque siempre ha sido parte de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A la parte espiritual. Para empezar, voy a empezar con la parte de que actualmente yo estructuro que nosotros somos, digamos que, tres picos antes del espíritu. Está la parte pues emocional, la parte física y la parte psicológica. Cada uno de estos tres picos como tal están, cuando se logran armonizar, digamos que tenemos a un ego sano. Y ya después viene, ese ego tiene contacto con el alma y el alma con el espíritu. Es así como yo los organizo. Por aquí en algún lugarcito les voy a poner la foto de cómo tal tengo estructurado eso. ¿Por qué menciono esto en primer lugar? Porque pues hay muchos temas actualmente, como es la biodecodificación, la ley de atracción, la parte de psicología emocional con el mindfulness, la parte de ahora sí que el ejercicio, ayunos, alcalinizar todo tu cuerpo. Y pues hay como demasiados puntos, ¿no? Pero pues bueno, como que yo lo voy a estar tocando en estas tres categorías. La parte del ego, ese es tu yo, tu personalidad, lo que forma el que eres actualmente. Pero pues hay algo que es eterno, ese actualmente que tú eres pues se va a morir en algún momento. Entonces te queda pues justamente lo que eres, que es un alma. Y pues esa es la pregunta del millón, la pregunta que muchas personas se hacen desde que por primera vez en su vida se topan con la muerte. ¿Qué hay después de ahí? Y pues resulta que cualquiera puede saber qué hay después de la muerte. Y eso es un hecho que por miedo no hemos querido enfrentar y conocer. Muchos dirán, no, pues es que después de la muerte está Dios. Pues sí, depende de lo que consideres tú como Dios.
o van a decir no, o algunos que han tenido experiencias después de la muerte o han escuchado van a decir no, es que vienen a recogerte los familiares o es que somos energía. Y pues sí, a todo. Y pues hay otros que dirán no, es que vienen los extraterrestres. Pues sí, también. Porque en realidad todo eso es una forma como nosotros interpretamos pues esa otra realidad, porque es eso, es otra realidad, pero que también es parte de nuestro día a día. Como tal, lo primero que me gustaría contar, ya que pues en este video no tengo un guión estructurado, es cómo a un niño comienza a darse cuenta que lo que él ve no es lo que debería de ver. Te explico. Todos los niños, cuando son muy pequeños, ven muchísimos planos dimensionales y como no tienen una estructura mental, rápidamente pueden, o sea, no creen que lo que ellos están viendo no puede verlo sus papás o no pueden verlo otros niños más grandes, sus hermanos. Entonces, él jamás se ha planteado la posibilidad de que exista otra forma de ver. Es muy similar a lo que nos pasa cuando pues toda nuestra vida hemos vivido en ciudad y de repente llegamos al campo y decimos, ay, esto es otro mundo. Pero nunca nos habíamos planteado que había personas que vivían diferente a nosotros. Eso es algo similar a lo que le pasa a un niño en una edad aproximada de entre los 3 años hasta los 5 años, dependiendo del niño. Pero lo primero que se empieza a dar cuenta es con unas palabras que los papás hacen muy sencillas. Cuando el niño les dice, mira ese señor, mira, vino tal amiguito, o vino tal ser o tal amigo, empiezan a decir, no, es que eso no existe. Porque tenemos muy sustentada la parte de, si yo no lo veo, no existe. Pero es que tenemos miles de ejemplos donde hay cosas que no vemos, pero sí existen. Y puedo plantearlo como desde el aspecto físico, como por lo mismo que te digo, que hay estilos de vida que nosotros ni siquiera nos podríamos haber imaginado que existían, pero existen. Y es exactamente lo que pasa cuando un niño empieza a decir, es que allí hay una sombra o es que allí hay un ser muy bonito. Cuando por primera vez su papá le dice, no, es que ahí no hay nada, él se queda pensando, ¿por qué mi papá no lo ve? Y después empieza a topar con otros niños que tampoco lo ven y hay otros que sí, pero que son más o menos de su edad. Y por primera vez se plantea la pregunta de por qué ellos no ven lo que yo veo. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que nosotros solo vemos lo que queremos ver. Después, ¿qué pasa con este niño? Ya que se planteó la pregunta por qué otros no lo ven, dependiendo qué tan rígido haya sido el ambiente en el que crece, empieza a darse cuenta que lo que está viendo en teoría es malo. Y comienza a bloquearlo. Y como ustedes saben, si por ejemplo un deportista no practica su deporte, automáticamente pierde la habilidad. Entonces, a algunos les quedan remanentes de esa habilidad, en este caso hablo de ver otros planos, pero pues a la mayoría empieza a bloquearlos, ya sea de forma consciente, ya más grandecitos como a los 5 o 7 años, y otros más chiquitos de forma inconsciente porque están siendo condicionados con él
premio, castigo. O sea, si tú ves eso, mami y papi se van a enojar. Entonces, es así como rápidamente perdemos nuestra habilidad para ver. Pero resulta que no la perdemos por completo. Porque ¿quién no ha tenido un déjà vu? ¿Quién no ha tenido un clásico se me subió el muerto? ¿Quién no ha visto por el rabillo del ojo sombras? ¿Quién no ha sentido que una persona es mala o es muy buena? ¿Quién no ha sentido que en su casa o en algún lugar todo se siente tranquilo? ¿Y quién no ha sentido alguna vez en su vida que pues sabía que algo iba a pasar, tuvo una premonición, o incluso que necesitaba algo con tanto, tanto, tanto deseo y ahí lo tuvo? Todos. No hay ni una sola persona que tan solo una vez en la vida no le haya pasado eso. Entonces, realmente no se pierde del todo, solamente se manda a donde se manda todo lo que no queremos ver, y es a nuestro subconsciente de nuestra mente. Ahora, ¿cómo podemos volver a todo eso? Pues hay muchas prácticas, pero la mayoría es solo observar, platicarlo y pues sí, escuchar que es normal y que está bien. Porque pues somos seres sociales y estamos en una estructura con un subconsciente social, entonces necesitamos el apoyo, que cambie primero ese subconsciente social, y necesitamos el apoyo social justamente para poder ver eso que no queremos ver, que se manda al subconsciente. Bueno, pasado esta parte de cómo perdemos o creemos que perdemos la habilidad para ver lo que hay después de la muerte y cómo se recupera, pues bueno, vamos a pasar a la parte de, pero ¿cómo sabes que es real? Creo que ahí yo me voy a mantener en una posición de, ¿y cómo sabes que no es real? ¿Cómo sabes que lo que tocas es realmente lo que estás tocando? ¿Cómo sabes que lo que estás viendo en tu celular es realmente lo que estás viendo? Y la otra sería, ¿y qué si no es real? Es después de la muerte. Y si es real, es mejor estar preparado y saber a no estar preparado y llegar ahí como pues niño inocente. Entonces es mucho más inteligente creer que es real, mucho más incluso tranquilizador creer que es real a no creerlo, ¿no? Pero también hay otra cosa. Y es que, pues si todos podemos ver lo mismo y podemos tener como ciertas similitudes de conocer que hay el más allá, pues entonces tú puedes irlo a comprobar. Entonces, por eso es real. Así que por eso me animé a hablar de todos estos temas, porque si algo he aprendido es que aprendemos más a través de anécdotas, historias, que de otra forma, ¿no? Así que pues empezaremos con la más impactante de pues historia de mi vida personal, un cuentito. Y es que bueno, yo tenía 8 años
cuando empezaron a suceder cosas rarísimas en mi casa. Rarísimas, rarísimas, lo que se dice raro. Como que de repente la casa se llenó de insectos. Así, insectos. Literal, han visto la película de Marabunta, de lleno de hormigas, así una casa, algo así. En todas las ventanas, ventanal, puerta de mi casa, todo. Después se veía una sombra que pasaba como a las 3 de la tarde cada vez que estaba mi papá. Y mi papá así de, pues ¿quién viene a visitarlas? Porque pues éramos mi mamá y yo. E incluso salía corriendo a ver quién era esa sombra y pues nada. Luego, la nube que se quedaba todo el día en mi casa y no había ni una sola otra nube. Comenzamos a ver, en especial yo, pues hasta naves espaciales. Sí, los famosas luces que se mueven en la noche y que no son aviones. Digo, en el lugar donde yo vivía, Cuernavaca, Tepoztlán, pues es muy popular eso. Así que eso tampoco era tan raro. Después, pues yo tuve cierta calentura y tuve una visión que esa es para otro día. Pues siguieron pasando los días, corriendo muy rápido, y llegó mi primera experiencia comprobable. Soñé toda la muerte de mi papá. Soñé que estábamos mi mamá y yo llorando. Soñé en el momento en que se escuchaba un boom y bueno, el cuerpo de mi papá como que era succionado. Que había sido, mi mamá me explicaba que había sido condenado a muerte. Y me acordaba todo el dolor que sentí en ese momento, todo el sufrimiento. Obviamente me desperté asustada, me desperté llorando. Y mi papá pues me consoló, me dijo que ahí estaba, que él nunca se iba a morir. Por cierto, no le digan eso a sus hijos. Explíquenle qué es la muerte. Me dijo que él nunca se iba a morir. Pero yo por ese entonces yo ya entendía que era la muerte. Pero yo sabía que no era que no lo volviera a ver, sino que ya no lo iba a ver como lo estaba sintiendo y lo estaba tocando en ese momento. Eso fue una semana antes del suceso. Después, 3 días antes del suceso, me di cuenta que tuve otro sueño. Y ese otro sueño, literalmente estaba viendo cómo entraba la caja de muerto a la tumba. Y mi desesperación, mi dolor, pues lo sentí. Justo ese día, segunda vez que soñaba eso, mi papá también ve una nave espacial. Dice que vio a los pasajeros y así, que vio lo que estaba dentro, que estaba en la ventana y que habían hablado con él, pero que no recordaba que habían hablado con él. En ese momento yo les puedo indicar que yo ya no sentía a mi papá como lo estaba sintiendo siempre. Yo sentía como si se fuera evaporando esa parte, pero pues obviamente físicamente seguía estando ahí. Y yo identificaba que pues eso era lo físico, pero que algo estaba pasando y que algo iba a pasar. Por supuesto, como pues después de esta historia sabrán, mi papá muere 3 días después. Él se viene a despedir de mí en su espíritu. Él murió, a la hora que dijeron oficialmente, entre las 2 y las 4 de la mañana. Realmente yo sé que murió a las 3 de la mañana. ¿Por qué sé que murió a esa hora? Porque yo tenía un reloj que sonaba cada hora y era de una patineta que salía y se metía. Como un cucú, pero era de una patineta que se movía. Ese reloj me indicó que eran las 3
y me desperté. Vi cómo se abría la puerta y vi cómo entraba. Aquí voy a hacer la aclaración. No es que viera con mis ojos, sino sentí cómo entraba, pero lo vi con los ojos del alma. Aquí voy a empezar a usar ese término, ojos del alma. No es como ves tu celular o no es como ves las cosas del mundo físico, sino es como una imagen mental sobrepuesta a la imagen del mundo físico. Es decir, yo estaba viendo la puerta de madera, cómo se abría, eso sí fue físico, pero sobrepuesta esa imagen física, estaba viendo cómo entraba alguien que yo reconocí como la esencia de mi papá, se acercaba a mí, me abrazaba, me daba un beso en la frente y me decía que ya se iba a ir. Digamos que aquí vuelvo a hacer una diferencia muy importante. Este ser, digo que era un ser porque no traía la imagen corpórea de mi papá, sino yo reconocí que era lo que sentía la esencia de mi papá. Y este ser, como tal, todo esto que me lo dijo, no me lo dijo como yo te estoy explicando con estas palabras, sino fue a través de una imagen, pensamiento mental. El concepto del abrazo, del beso y de que ya se iba, que iba a cambiar muchas cosas, que estuviera preparada, todo ese concepto era una imagen mental, así como cuando te pones a imaginar una historia o vas a hacer un proyecto de la escuela o un proyecto de tu trabajo y primero lo imaginas mentalmente. Eso fue el tipo de imagen que se siente. Entonces, pero traducido a palabras era ese concepto. Van a cambiar las cosas, prepárate, yo ya me voy a estar bien, te amo. Y me dejaba todo su amor. Yo veía cómo salía y cómo se cerraba la puerta. Vi cómo se cerraba la puerta físicamente y cómo se volvía todo oscuro otra vez, puesto que no había luz en mi cuarto. Entonces ya me levanté corriendo, así, busqué a mi mamá, porque esa noche yo iba a tener una presentación al día sí, bueno, esa madrugada, ese día, porque ya era el día siguiente, e iba a tener una presentación de patinaje artístico y mi mamá estaba abajo en la cocina cosiendo y pues la llamé gritando. Curiosamente yo sabía que mi mamá estaba abajo y no en el cuarto. Acabo de percatarme de ese detalle, que yo ya sabía que mi mamá estaba abajo y no en el cuarto. Le llamé, le grité y le dije, mamá, mi papá ya está muerto. Obviamente cuando entramos al cuarto, mi papá murió dormido como un bebé, literal. O sea, en posición fetal, dormido. Pues ya estaba muerto. O sea, tenía lo que serían manchas fosforescentes, digamos, con oscuro, ya no respiraba, ya no tenía pulso, mi mamá se lo tocó, el pulso. Y pues yo, en ese momento que yo entré al cuarto, veía, vuelvo a insistir, con los ojos del alma, cómo mi papá estaba pues yéndose y cómo habían venido por él. O sea, yo realmente veía que otras personas, otros seres, pero que no eran físicos, habían venido por él. Y lo estaba viendo en ese momento. Nos quedamos muchas horas porque estaba lloviendo. También veía la lluvia física y sobrepuesta a esa lluvia física, con los ojos del alma, veía ese otro plano. Y veía cómo poco a poco llegaban más seres. Y era como, no un túnel, pero sí un camino súper
súper largo. Ahora que ya conozco otras tradiciones religiosas, tal vez ese es el bendito puente al que se refieren los orientales, que tienen en su tradición que cuando la gente se muere cruzan un super puente largo. Pues yo creo que es algo, es la forma en cómo estructuraron eso que se ve, que es así un camino súper, súper largo y estaba, bueno, yo veía que a las orillas de donde terminaba ese camino, había mucha gente, reconocía a un tío que acababa de fallecer, de parte de mi papá. Algunos no los conocía de nada, o sea, su esencia se me hacía totalmente desconocida para mí. Y veía como mi papá se iba alejando y se iba yendo. Y escuchaba cómo estaban, no orando, pero sí estaban como diciendo mantras, cantando. Se oía música, eso sí, se oía música. Actualmente conozco el tipo de música que estaba escuchando en ese momento. Y estaba escuchando algo muy similar a lo que en este momento tengo de fondo. Se escuchaba muy así. Y mi papá se fue. Ya cuando yo ya estuve segura que por fin ya había cruzado así que se veía súper lejos, pues bueno, fue cuando, pues en ese momento, yo dije, ahora sí ya se fue mi papá. Creo que hasta ese momento por primera vez lloré, pero como nos teníamos que hacer cargo, pues ahora sí, de avisar que había muerto y demás, pues en ese momento mi papá me había dicho que tenía que avisarle pues a mi abuelita y así. Digo, yo era una niña. Lo más que pude hacer es decirle a mi mamá que teníamos que ir con mi abuelita. Pero, pues bueno, ya fue todo el proceso, el velorio y demás. Siguieron pasando cosas muy extrañas en todo ese proceso. Extrañas como por ejemplo porque a mi papá lo trasladamos de la ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de México. Cuando íbamos en el camino se veía arcoíris. Yo veía cómo, no mi papá, pero sí algunas de esas almas que habían estado en la orilla del camino, iban con el camión, iban con la carroza. Yo veía, o sea, cómo iban acompañando toda esa parte sobre la parte de, pues bueno, todo el trayecto de la carretera. Y cuando llegamos, y bueno, ya fue el entierro, lo más curioso es que en el entierro, obviamente yo desconocía ese panteón, nunca en mi vida lo había visto, y era exactamente el de mi sueño, tal cual, las mismas cuerdas, el mismo aparato que usan para meter la caja, la misma ubicación, hasta las mismas flores. Obviamente fue un sueño premonitorio. Y pues bueno, ahí por primera vez conocí el concepto de qué es un sueño premonitorio. Y desafortunadamente los sueños premonitorios por lo regular son de muertes. Porque es lo más seguro. Es decir, los sueños premonitorios de muertes se dan más porque ya es algo seguro. Cuando un ser ya se decidió irse y ya se va, lo decide mucho antes, o sea, su alma, no me refiero conscientemente, sino su alma ya decide que se va a ir, lo decide como mucho antes de esa experiencia, de la experiencia que ya es su muerte o incluso antes de venir, ¿no? Al mundo. Entonces, pues, digamos que ya es algo seguro, es un suceso que cuando la persona que lo soñó
lo sueña, lo ve, tiene la premonición, ya es algo que va a pasar. Entonces, pues bueno, este es el primer video, ya fue súper largo. Y pues esta es la primera experiencia y se va a llamar, ya sé cómo ponerle de título al video, se va a llamar Sueños Premonitorios. Y pues bueno, creo que seguiré contando toda esta parte. Y pues, adiós, bendiciones.